Introducción. La clase desarrolla que a partir de un kilometraje la degradación de la batería de un vehículo eléctrico se incrementa, y las implicaciones en la gestión de la flota. El punto de inflexión de la degradación de la batería. El estado de salud de la batería SO. La durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos es un aspecto de suma importancia. A pesar de las creencias tradicionales, un estudio realizado por TÜV Nord en colaboración con Carli en 2026 ha demostrado que estas baterías poseen una mayor durabilidad de lo esperado. El estado de salud de la batería, denominado S o H State of Health, constituye un aspecto de relevancia, particularmente en el ámbito del mercado de vehículos eléctricos de segunda mano, ya que representa el principal indicador de la vida útil restante de un vehículo eléctrico. El presente informe ha examinado el rendimiento auténtico de las baterías en vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y los resultados obtenidos son altamente satisfactorios. La clave son los 90.000 kilómetros. El estudio ha examinado el estado de salud de las baterías de aproximadamente 50.000 vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables, todos ellos fabricados entre 2016 y 2026. Como conclusión principal, se ha determinado que la mediana del estado de salud de las baterías examinadas se sitúa en 96 puntos, lo que indica un nivel de degradación significativamente bajo en la mayoría de los casos. En efecto, únicamente el 9,9% de los vehículos exhibe un SO por debajo de 80 y 5 puntos, umbral a partir del cual el rendimiento comienza a deteriorarse de manera significativa. En términos generales, un SO de 100 representa una batería en estado completamente nuevo, mientras que valores por encima de 90 se consideran excelentes y reflejan un envejecimiento mínimo. En el rango de 85 a 90, la batería exhibe un rendimiento adecuado con un desgaste moderado. Sin embargo, cuando el nivel desciende por debajo de 85, el impacto en la autonomía y en el comportamiento de carga se vuelve notable, lo que afecta directamente el valor de reventa del vehículo. Varios estudios han puesto de manifiesto que las baterías se conservan mejor de lo esperado. No obstante, el aspecto más relevante de dichos estudios ha sido la identificación de un punto de inflexión claro en su desgaste. Durante los primeros 90.000 kilómetros, la degradación es relativamente contenida, con una pérdida media de apenas 0,7 puntos de SO por cada 10.000 kilómetros recorridos. Sin embargo, a partir de dicho umbral, el deterioro se acelera de forma notable, alcanzando una media de 2,3 puntos por cada 10.000 kilómetros. El estudio no esclarece si el kilometraje o la edad del vehículo tienen un mayor impacto en la disminución de la capacidad de la batería. Además, es importante señalar que Carli y TÜV Nord no abordan otros factores que podrían influir en el SO más allá de la marca, la antigüedad y el kilometraje. A modo ilustrativo, Geotab ha llevado a cabo recientemente un análisis en el que se concluye que el uso frecuente de cargadores ultrarrápidos en lugar de cargadores de corriente alterna acelera levemente la degradación, si bien dentro de unos límites tolerables. La gestión térmica de la batería y la temperatura ambiente también pueden influir en el rendimiento del sistema. Geotab ha revelado que la velocidad de envejecimiento de las baterías es mayor en regiones de temperaturas más elevadas que en aquellas de temperaturas más bajas. Por último, el comportamiento individual al volante puede tener un impacto menor en la degradación. Degradación heterogénea por marcas. Este patrón se ha observado de manera predominante en los vehículos más recientes, que representan la mayor parte de la muestra analizada. Además, el estudio indica que el kilometraje anual es bastante homogéneo entre las distintas marcas, lo que permite comparar los resultados sin que este factor distorsione las conclusiones. En este sentido, si bien se observan diferencias notables entre fabricantes en modelos antiguos, estas se reducen significativamente en vehículos más modernos. Marcas como Hyundai, Kia y Mercedes-Benz se distinguen por exhibir valores de SO elevados incluso en vehículos de mayor antigüedad, con valores que oscilan entre 90 y más de 95 puntos y alcanzando casi el 100 en modelos recientes. En contraste, fabricantes como Volkswagen, Renault y Citroën exhiben valores más bajos en sus modelos antiguos,
con una variación de 70 a 80 puntos en algunos casos. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, la brecha se reduce significativamente en los modelos actuales, donde la mayoría de las marcas logran alcanzar una puntuación entre 97 y 100 puntos. Este hecho refleja una mejora generalizada en la tecnología de las baterías. Como conclusión principal, es importante destacar que la mayor parte de las baterías instaladas en vehículos eléctricos tienen una duración significativamente mayor de lo que se estimaba anteriormente. Además, se ha observado que la gran mayoría de los vehículos eléctricos nuevos exhiben un rendimiento en términos de SO que supera las garantías ofrecidas por los fabricantes. En la actualidad, la norma del mercado establece una garantía de 8 años o hasta 160.000 kilómetros, en la que la batería debe conservar una capacidad residual mínima del 70%. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que existe un punto de inflexión donde la degradación de la batería se acelera, disminuyendo la autonomía y el valor residual del vehículo más rápidamente. Se recomienda las siguientes medidas a adoptar. Realizar nuestro propio estudio. Se recomienda realizar nuestro propio estudio de la degradación de las baterías de nuestros vehículos de la flota para obtener información muy valiosa para la toma de decisiones. Por ejemplo, midiendo el estado de salud cada 5.000 kilómetros. Si tenemos una gran flota, no hace falta realizarlo en todos los vehículos. Se realiza en 3 o 4 vehículos por cada modelo y marca. Hay que tener en consideración que modelos y marcas diferentes pueden tener la misma batería. Autonomía del vehículo. Cuanto más tarde se alcance el punto de inflexión, mejor para nuestra flota. Conoceremos cómo se degrada la batería y a partir de qué kilometraje se pierde autonomía más rápidamente. Se puede realizar una estimación para conocer a partir de qué kilometraje no tendremos la autonomía suficiente para prestar el servicio y hay que adquirir otro vehículo. Venta del vehículo. Uno de los factores que determina el valor de venta de un vehículo eléctrico es el estado de salud de la batería. A partir del punto de inflexión, el valor residual del vehículo decrece más rápidamente, por lo que si queremos obtener el máximo valor de venta, hay que vender el vehículo antes del punto de inflexión. Adquisición del vehículo. Se puede comparar el punto de inflexión entre marcas y modelos de vehículos para adquirir las marcas y modelos con el punto de inflexión más alto. Si se adquieren vehículos de segunda mano, siempre hay que conocer el estado de salud de la batería. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!